El aire de la noche era fresco, llevando el leve aroma de hierba recién cortada del césped perfectamente cuidado fuera de la casa de Alex Carter. Dentro, el suave zumbido de la música clásica sonaba desde el sistema de sonido envolvente, mezclándose con el tintineo de las copas de vino y risas discretas. El ambiente era de calidez y familiaridad, una cena entre amigos, una rutina que se había repetido innumerables veces antes. Alex se reclinó en su silla, haciendo girar su vaso de whisky entre los dedos mientras observaba a su esposa, Sarah, reír por algo que había dicho su invitado. Nick Stanford, su amigo más cercano de más de 15 años, estaba contando una de sus historias características. Algo sobre un cliente en su concesionario de autos de lujo intentando comprar un deportivo con una maleta llena de efectivo. Era divertido de alguna manera, pero Alex había escuchado tantas historias de Nick a lo largo de los años que todas se mezclaban. Nick era el tipo de hombre que atraía la atención sin intentarlo. Su presencia era effortless, de hombros anchos, confiado, con esa sonrisa fácil que hacía que la gente lo quisiera al instante. Era el tipo de amigo en el que Alex siempre había confiado, el tipo del que nunca tuvo razones para dudar. «Oye, Sara», dijo Nick de repente, metiendo la mano en su bolsillo con una sonrisa juguetona, «te traje un pequeño detalle». Alex levantó una ceja, intrigado pero no preocupado. Nick era generoso por naturaleza, siempre trayendo souvenirs o pequeños regalos para su grupo cada vez que viajaba. De su palma sacó un pequeño objeto metálico y lo colocó en la mesa frente a Sara. Un tornillo, un pequeño tornillo plateado perfectamente elaborado. Sara lo tomó, girándolo entre sus dedos, su expresión indescifrable. Luego rió, un sonido corto, casi nervioso, y miró a Nick. ¿En serio? Nick se rió, sacudiendo la cabeza. Es de un modelo de edición limitada que tuvimos en el taller la semana pasada. Pensé que te gustaría, dijo. Alex frunció el ceño ligeramente, tomando un sorbo de su whisky. ¿Desde cuándo regalas piezas de auto como obsequios?, preguntó, su tono ligero pero curioso. Nick se encogió de hombros. Oye, es un artículo de colección. No todos reciben uno. Sara sonrió, deslizando el tornillo en el bolsillo de su vestido. Bueno, gracias, Nick. Es único. La conversación continuó, pero algo en ese intercambio se alojó en la mente de Alex como una astilla. No era nada, realmente, solo una broma, un pequeño objeto inofensivo. Y sin embargo, había algo en la forma en que Sara había reaccionado, algo en la mirada no verbal entre ella y Nick, que hizo que la nuca de Alex se erizara. Más tarde esa noche, después de que Nick se fue y la casa se sumió en el silencio, Alex se encontró deambulando por el dormitorio. Sara ya estaba en la cama, desplazándose por su teléfono, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla. Mientras se dirigía a su cómoda, su mirada se desvió hacia la mesa de tocador de Sara, y allí, junto a sus frascos de perfume y joyas, estaba el tornillo. Alex lo miró por un momento, sus dedos rozando el metal frío. Un tornillo, un objeto insignificante. ¿Pero por qué lo había guardado? Una extraña sensación se enroscó en su estómago. Algo instintivo, algo que no podía nombrar del todo. Sacudió la cabeza, exhalando suavemente. Estaba pensando demasiado, no era nada. Sin embargo, mientras se metía en la cama y apagaba la luz, el pequeño objeto metálico permanecía allí en la oscuridad, brillando débilmente bajo la luz de la luna. Y Alex Carter no podía deshacerse de la sensación de que algo en su mundo había cambiado. La casa estaba silenciosa, el tipo de silencio que no era pacífico, sino inquietante, infiltrándose en la mente de Alex Carter, como un susurro de algo malo. Se sentó en su oficina, los dedos descansando ligeramente sobre la superficie de su teléfono, los ojos fijos en la pantalla. Los mensajes de texto habían desaparecido, borrados por completo, pero el eco de ellos persistía en el aire, en el parpadeo del monitor, en la sensación de hundimiento en su estómago. Alex no era el tipo de hombre que sacaba conclusiones precipitadas. Había construido su negocio sobre la lógica, los hechos, las pruebas. Pero había algo en ese maldito tornillo, un juguete insignificante, y sin embargo, sentía como un arma dejada sobre la mesa, una advertencia silenciosa. Al principio lo desechó, una broma estúpida, tal vez un regalo descuidado,
Posiblemente. Pero, ¿por qué lo había guardado Sara? ¿Por qué parecía tan nerviosa cuando él lo mencionó? Sus instintos le decían una cosa. Esto no era nada. Durante días, Alex intentó sacudirse la sensación, pero su mundo ya había cambiado. Pequeñas cosas, detalles que antes pasaba por alto, ahora gritaban por atención. Sara había comenzado a salir más. No era inusual. Tenía una vida social, amigos, recados. Pero ahora había patrones. Su perfume permanecía más fuerte cuando regresaba a casa, como si lo hubiera refrescado antes de entrar. A veces, su lápiz labial estaba ligeramente corrido, aunque juraba que solo había estado de compras. La forma en que miraba su teléfono, sus dedos apretándolo antes de voltearlo boca abajo sobre la encimera. Era también en la forma en que hablaba, demasiado casual, demasiado ensayada, como si intentara no dejar cabos sueltos. Almorcé con Chloe hoy. El tráfico fue terrible de regreso a casa. Olvidé cargar mi teléfono. No vi tu mensaje al principio. Eran solo palabras, pero ahora eran banderas rojas ondeando en los rincones de su mente. Nick también había cambiado. Todavía se reunían, todavía compartían tragos, todavía hablaban de negocios, pero algo estaba mal. Nick, siempre el alma de la conversación, había comenzado a evitar ciertos temas. Ya no preguntaba por Sara, ya no bromeaba sobre la vida de casado de Alex como solía hacerlo. Sus ojos parpadeaban solo por un segundo, cada vez que su nombre salía a relucir. Y luego estaban las ausencias. Tuve que cancelar, hombre. Tengo algo que hacer. No puedo tomar una copa esta noche. Tal vez la próxima vez. Siempre vago, siempre justo lo suficiente para evitar sospechas. Excepto que Alex ahora estaba sospechando. Alex no creía en los presentimientos, hasta ahora. La idea de contratar a un investigador privado cruzó por su mente, pero algo en eso se sentía demasiado distante, demasiado impersonal. No, necesitaba ver esto con sus propios ojos. Así que tomó una decisión. Tarde esa noche, mientras Sara dormía, se movió cuidadosamente por la casa, sus pasos silenciosos contra el suelo de madera. Trabajó rápido y con firmeza mientras instalaba una cámara oculta en el dormitorio. Una escondida cuidadosamente dentro de la estantería, perfectamente alineada. No era paranoia, era preparación. Si estaba equivocado, borraría todo y seguiría adelante. Pero si tenía razón, no iba a dejar que se salieran con la suya. Mientras se acostaba de nuevo en la cama, mirando al techo, escuchando la respiración lenta y uniforme de Sara a su lado, ya sabía que esto era solo el comienzo. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Alex se sentó en su oficina en casa, el brillo de la pantalla de su laptop proyectando una luz fría en su rostro. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras accedía a las cámaras de seguridad que había instalado discretamente por toda la casa. Se había dicho a sí mismo que esto era solo para tener tranquilidad, para confirmar que sus sospechas no eran más que los susurros paranoicos de una mente sobrecargada de trabajo. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. La pantalla parpadeó, mostrando diferentes ángulos de su hogar, su reino, la sala de estar, el pasillo, la escalera que llevaba al dormitorio principal. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras navegaba por las transmisiones. Nada aún. Entonces un movimiento. Se inclinó hacia adelante. La puerta principal se abrió y Sara entró, su silueta perfilada contra la tenue luz del pasillo. No estaba sola. Nick. Alex apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Su supuesto mejor amigo estaba a solo pulgadas detrás de ella, su mano rozando la parte baja de su espalda mientras avanzaban más dentro de la casa. Sus voces eran bajas, susurradas, como criminales regresando a la escena de su crimen. Todavía pienso que esto es arriesgado, susurró Sara, aunque había un tono burlón en su voz. Relájate, se rió Nick. Él está fuera de la ciudad, y aunque no lo estuviera, digamos que no lo vería venir. La mano de Alex se cerró con fuerza sobre el borde de su escritorio. Su propia casa, su propia esposa, su propio mejor amigo. La audacia de todo eso envió una furia ardiente y afilada por sus venas, pero se obligó a quedarse quieto, a observar. Sara rió suavemente, el sonido ahora como uñas en una pizarra para él. Lo llevó hacia las escaleras, sus cuerpos moviéndose con la facilidad de la familiaridad.
¿Cuántas veces había pasado esto antes? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? Alex cambió a otra transmisión de cámara, la del dormitorio. Unos segundos después, la puerta se abrió de golpe. Entraron, y Sara se giró para enfrentar a Nick, su mano deslizándose por su pecho. «¿Te gusta la emoción, verdad?», murmuró Nick. «Tal vez», ronroneó ella. La respiración de Alex venía en inhalaciones lentas y medidas. El control gélido que siempre lo había convertido en un hombre de negocios exitoso, ahora servía a un propósito diferente: contener la tormenta furiosa dentro de él. Podría terminar con esto ahora, irrumpir en esa habitación con los puños volando, la voz alzada, exponiéndolos en el calor del momento. Pero no, eso sería demasiado fácil, y ellos no merecían lo fácil. En cambio, se reclinó en su silla, exhalando lentamente mientras su mente se transformaba en algo mucho más frío, más calculador. Pensaban que estaban solos, pensaban que estaban a salvo, pero no tenían idea de que un testigo invisible los estaba observando. Y pronto aprenderían cuánto había visto. Alex se sentó en su estudio, el brillo de la pantalla del ordenador iluminando sus ojos agudos y calculadores. Sus dedos tamborileaban rítmicamente contra el escritorio, no por impaciencia, sino por anticipación. Cada movimiento debía ser preciso, cada paso medido. Ya no era solo un esposo traicionado, era un estratega y sus piezas ya estaban moviéndose por el tablero. El mundo que ellos pensaban que controlaban estaba a punto de colapsar a su alrededor. Comenzó con el arma más simple pero más efectiva: la información. Alex había pasado los últimos días recopilando un arsenal de pruebas: capturas de pantalla, videos, transacciones financieras, correos electrónicos. Las huellas digitales de su aventura estaban esparcidas por todas partes, dejadas descuidadamente en la arrogancia del secreto. Las recolectó todas, organizándolas en un expediente tan condenatorio que nadie podría negar la verdad. Luego vino el primer golpe: un correo electrónico confidencial, enmascarado a través de una cuenta anónima, llegó a la bandeja de entrada de los socios comerciales de Nicholas. Contenía imágenes seleccionadas, nada explícito, pero suficiente para plantear serias dudas sobre su profesionalismo e integridad. Acompañándolas estaban capturas de pantalla de mensajes internos, donde Nicholas alardeaba de explotar a los clientes, cobrando de más por autos de lujo y evadiendo impuestos a través de lagunas sombrías. No se trataba solo de la aventura, no. Eso era personal. Esto era negocio. Y en el mundo de los tratos de alto riesgo y el prestigio corporativo, la reputación lo era todo. Para el mediodía del día siguiente, los rumores ya estaban circulando. Los inversores se estaban retirando, los clientes reconsideraban. Nicholas aún no tenía idea, pero los cimientos bajo su imperio comenzaban a resquebrajarse. Mientras el mundo profesional de Nicholas tambaleaba, la esfera social de Sara estaba a punto de ser aniquilada. Alex sabía cuánto valoraba ella su estatus de élite. Los brunchs, las recaudaciones de fondos, las fiestas de diseñadores donde las reputaciones eran moneda de cambio. También sabía que en esos círculos, los escándalos se propagaban más rápido que un incendio forestal. Con precisión quirúrgica, filtró la aventura a las manos adecuadas, discretamente al principio, a través de rumores cuidadosamente colocados en grupos sociales privados, luego a través de una publicación anónima en un foro comunitario de lujo. La reacción fue inmediata. Ella lo engañó a Alex con Nicholas. Increíble. Y después de todo lo que Alex ha hecho por ella, siempre tuvo ese aire de superioridad. Ahora tiene sentido. La fachada que Sara había construido cuidadosamente durante años, la de la esposa perfecta, la compañera devota, se estaba desmoronando. Las invitaciones comenzaron a disminuir. Los mensajes quedaban sin respuesta, el exilio sutil pero inconfundible había comenzado. El golpe final fue uno que Nicholas nunca vería venir. Alex había sido meticuloso en su investigación. Sabía sobre los problemas legales silenciosos que acechaban en la empresa de Nicholas. Pequeñas infracciones, posibles violaciones fiscales, brechas mínimas que habían sido barridas bajo la alfombra. Nada grave por sí solo, pero cuando se enmarcaba correctamente, cuando se colocaba en las manos adecuadas, se envió una pista bien construida a la Junta Reguladora Financiera. No una acusación, no una reclamación, solo un empujón, una razón para que comenzaran a mirar. Y una vez que lo hicieran,
encontrarían exactamente lo que Alex quería que encontraran. Para cuando Nicholas se enterara, ya sería demasiado tarde. Esa noche, Alex observó desde la distancia mientras caía el primer dominó. Nicholas estaba sentado en su mesa habitual en un exclusivo asador, su teléfono apretado con fuerza en la mano, su mandíbula tensa. Su mundo acababa de comenzar a implosionar. Llamadas de inversores nerviosos, correos electrónicos de pánico de su asistente, un socio exigiendo respuestas. Al otro lado de la ciudad, Sara estaba sola en su casa, desplazándose frenéticamente por su teléfono. Sus notificaciones eran un desierto. Los mensajes que solían inundarla, cumplidos, invitaciones, actualizaciones sociales, se habían convertido en silencio. Los que quedaban estaban llenos de compasión, apenas disimulada o condena directa. Alex exhaló lentamente. La satisfacción no estaba en su sufrimiento, estaba en la justicia. Ellos lo habían tomado por tonto, se habían reído de él a sus espaldas, y ahora eran ellos los que estaban siendo ridiculizados. Y el juego aún no había terminado. El aire dentro del tribunal era pesado, cargado de tensión, como si las paredes mismas fueran conscientes del ajuste de cuentas que estaba por desarrollarse. Alex Carter estaba sentado en la mesa del demandante, su rostro una máscara ilegible de control. Frente a él, Sara y Nick estaban sentados lado a lado, sus expresiones oscilando entre una leve indiferencia y una ansiedad mal disimulada. Los procedimientos de divorcio habían sido rápidos. Alex había anticipado cada movimiento que haría el abogado de Sara, contrarrestando cada argumento con pruebas innegables. Estados de cuenta bancarios que mostraban sus gastos extravagantes, mensajes de texto que revelaban su engaño, y las imágenes condenatorias de las cámaras ocultas. Todo estaba dispuesto, pieza por pieza, como un gran mosaico de traición. Las manos de Sara temblaban mientras se ajustaba el cabello, intentando mantener la apariencia pulida de la que siempre se había enorgullecido. Pero estaba claro que su mundo se estaba desmoronando. Nick, sentado a su lado, ya no llevaba su habitual aire de confianza engreída. Su sonrisa brillante, la que había encantado a inversores y seducido a mujeres por igual, había sido reemplazada por una mandíbula apretada y ojos inquietos. Sabía lo que venía, incluso si se negaba a reconocerlo. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, pronunció su veredicto con una frialdad definitiva. Al señor Carter se le otorga la propiedad total de la casa y todos los bienes compartidos según el acuerdo prenupcial. La solicitud de pensión alimenticia de la señora Carter es denegada. Sara se estremeció como si hubiera sido golpeada. Nick exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Se inclinó para susurrarle algo, pero ella estaba demasiado aturdida para responder. Y en cuanto a la disputa comercial entre el señor Carter y el señor Stanford, continuó la jueza, dirigiendo su atención a Nick, el tribunal encuentra que el señor Stanford participó en prácticas financieras engañosas. Dadas las pruebas proporcionadas, su implicación en fraude será remitida para una investigación adicional. Silencio, espeso, asfixiante. Los dedos de Nick se apretaron alrededor del borde de la mesa. Le lanzó a Alex una mirada asesina, pero Alex no reaccionó. Simplemente se quedó allí, compuesto, victorioso. El ajuste de cuentas aún no había terminado. Para cuando Nick salió del tribunal, los reporteros lo estaban esperando. Las noticias sobre sus negocios habían filtrado. Inversores retirándose, socios cortando lazos, clientes exigiendo reembolsos. El poderoso Nick Stanford, alguna vez un empresario respetado, ahora era una responsabilidad. Intentó hacer llamadas, su voz tensa por la desesperación. Escucha, puedo arreglar esto, solo dame tiempo. Pero las respuestas eran todas iguales. No podemos arriesgarnos, estamos fuera. Esa noche entró en su concesionario de autos de lujo, alguna vez próspero. El showroom, siempre un faro de riqueza y prestigio, se sentía extrañamente vacío. Los empleados susurraban a sus espaldas, sus ojos llenos de algo que nunca había visto antes. Lástima. Entonces llegó el golpe final. Su socio comercial, la única persona que pensó que se quedaría, entró en su oficina. «Estamos disolviendo la sociedad, Nick», dijo el hombre con frialdad. «Tu reputación es tóxica». La garganta de Nick se secó. «Yo construí este lugar.
No puedes simplemente... Ya está hecho. El papeleo fue deslizado sobre el escritorio, la tinta apenas seca. Nick lo miró, el corazón latiendo con fuerza. Esto no está pasando, murmuró bajo su aliento, agarrándose la frente. Pero sí estaba pasando. Su imperio se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer. Sara intentó salvar su dignidad. Asistió a una gala benéfica de élite ese fin de semana, forzando una sonrisa, envolviéndose en telas de diseñador, esperando fingir que nada había cambiado. Pero los susurros la seguían como fantasmas. Ella es la del escándalo. ¿Viste los mensajes filtrados? Perdió todo en el divorcio. Le está bien empleado. El peso de sus miradas la aplastaba. Cuando finalmente se acercó a un grupo de mujeres que alguna vez consideró amigas, éstas se movieron cerrando su círculo, un rechazo tácito. El pecho de Sara se apretó. El pánico burbujeaba dentro de ella. Tomó una copa de champán de un camarero que pasaba, esperando que el alcohol atenuara la humillación. Pero entonces, desde el rabillo del ojo, lo vio. Alex estaba al otro lado de la sala, erguido, conversando con hombres poderosos. A diferencia de ella, no había perdido todo. Había ganado más. Su confianza, su presencia, su victoria eran innegables. Sara sintió que se asfixiaba. Dejó la copa sin tocar y salió de la gala antes de que alguien pudiera ver sus lágrimas. Afuera, el aire frío de la noche mordía su piel. Se envolvió más fuerte en su abrigo y susurró: «Esto no ha terminado». Pero en el fondo, sabía que sí lo estaba. Había terminado en el momento en que Alex decidió destruirlos. El sol se hundió bajo el horizonte, proyectando un resplandor ámbar sobre el horizonte de la ciudad. El aire de la noche era fresco, trayendo consigo el zumbido distante del tráfico y el tintineo de las copas desde el restaurante en la azotea donde estaba sentado Alex. Hoy, sus dedos trazaban el borde de su vaso de whisky, el hielo girando perezosamente en el líquido ámbar. Las últimas semanas habían sido una tormenta, implacable, calculada e inclemente. Había observado cómo caían las piezas, cómo las dos personas que lo habían traicionado luchaban desesperadamente por mantenerse a flote, solo para ser arrastradas por el peso de su propio engaño. Sin embargo, esta noche era diferente. Esta noche era un momento de quietud, de reflexión, una victoria. Al otro lado de la mesa, sus nuevos socios comerciales reían por alguna broma que apenas registró. El trato estaba cerrado. Otra empresa exitosa sellada con un firme apretón de manos y una firma. Su imperio se estaba expandiendo. La vida parecía, avanzaba sin dudar. Y sin embargo, había una satisfacción inquietante en saber que ellos estaban allí afuera, tambaleándose en los escombros que él había dejado atrás. Entonces, como si la hubiera conjurado con sus pensamientos, apareció ella. Sara. Estaba en la entrada del salón en la azotea, una silueta contra el cálido resplandor de la ciudad. La mujer que alguna vez tuvo su corazón, ahora parecía una sombra de sí misma. Su apariencia, usualmente impecable, estaba marcada por algo más revelador que cualquier falta de maquillaje o ropa de diseñador. Desesperación. Alex dejó su vaso, observándola mientras dudaba antes de dar un paso adelante. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol, lentos e inciertos. Estaba nerviosa. Bien. Finalmente, llegó a su mesa, quedándose justo fuera del círculo de luz cálida de las velas. Alex. Su voz era apenas un susurro. Exhaló, inclinando ligeramente la cabeza, como si la viera por primera vez en años. Sara, dijo, su tono ilegible. Ella tragó con fuerza. ¿Podemos hablar? Una pausa, deliberada, medida. Dejó que el silencio se extendiera, que la incomodara, que le dejara claro que ya no era suya para mandar. Luego, con el más leve destello de diversión, señaló el asiento vacío frente a él. Ella se sentó con cuidado, como si temiera que la silla pudiera colapsar bajo ella. «¿Cómo estás?», preguntó, sus dedos retorciendo la correa de su bolso. Él sonrió con sorna, tomando su vaso. «Mejor que nunca. ¿Y tú?». Una sonrisa amarga cruzó por sus labios. «Ya sabes la respuesta a eso». Por supuesto que lo sabía. Los rumores ya le habían llegado. Sara era una paria en el círculo que alguna vez dominó. Las invitaciones sociales se habían agotado.
Sus supuestos amigos le dieron la espalda, y el mundo que había construido para sí misma se había derrumbado en polvo. «Tú hiciste esto», dijo, su voz cargada de algo entre acusación y admiración. Él no lo negó. Ella se inclinó hacia adelante, sus dedos rozando el borde de la mesa. «¿Todavía me amas?» Un hombre menor podría haber vacilado, podría haberse ablandado ante la mirada en sus ojos, ante la forma en que su voz se quebró en la última sílaba. Pero Alex ya no era un hombre menor. Sin decir una palabra, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño, algo insignificante para cualquiera más. Un pequeño tornillo de juguete. Lo colocó en la mesa entre ellos, observando cómo el rostro de ella se descomponía. Por un momento, simplemente lo miró fijamente. Luego lentamente sus labios se separaron y su respiración salió en exhalaciones cortas y temblorosas. «Tú», susurró, apenas capaz de formar las palabras. Alex se inclinó lo suficiente para asegurarse de que lo escuchara claramente. «No desperdicio amor en basura». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero él no sintió nada, absolutamente nada. Poniéndose de pie, alcanzó su billetera, sacó unos billetes y los arrojó sobre la mesa. «Por la bebida», dijo antes de alejarse. No miró atrás, ni cuando llegó al ascensor, ni cuando las puertas se cerraron, y ciertamente no cuando salió a la noche, donde el mundo se extendía ante él, amplio y suyo para tomar.